visita a Arizona, preparé un texto que quiero compartir con ustedes. Dice así: el desierto que se extiende hacia el sur de esta ciudad es desgraciadamente un inmenso cementerio. Ahí han quedado miles y miles de mexicanos y de latinoamericanos que intentaron cruzarlo y que murieron de calor, de sed, de frío o de hambre. Así hablaba de este desierto Miguel Méndez, nacido aquí en Arizona, de padres mexicanos, migrantes de Sonora. Decía Miguel: allá va la procesión, pisa campos cadavéricos al son de cánticos humillados. La tierra se traga a la tierra. ¿Qué mundo es este que entierra a sus niños en la alborada? Miguel era un hombre ejemplar. Así era el poeta y novelista Miguel Méndez. A los 14 años se ganaba el pan en estas tierras como albañil y jornalero. Acabó como profesor emérito de la Universidad del Sol y nos dejó una obra que es parte fundamental de las literaturas chicana, mexicana y estadounidense. Murió acá, cerca, en Tucson, hace unos años. Y me ha parecido importante empezar este mensaje con un reconocimiento a su memoria. Hablemos del desierto. El páramo tiene una aridez natural, pero es la crueldad humana la que lo vuelve mortal. Desde que el presidente Bill Clinton ordenó bardear antiguos pasos fronterizos como Tijuana o El Paso, los migrantes no tuvieron otro camino que cruzar un desierto lleno de peligros. Las barras construidas a fines del siglo pasado y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza no detuvieron la migración, solo la hicieron mucho más peligrosa de lo que ya era. Los viajeros siguieron enfrentando los riesgos de los polleros desalmados, de los delincuentes que acechan en el camino, de la patrulla fronteriza, de los sheriffs y hasta de milicias civiles que practicaban el deporte atroz de la cacería de migrantes, y además tuvieron que hacer frente a la travesía del desierto. En esta región del planeta, en esta región del mundo, la muerte acecha a los migrantes viajeros indocumentados, como en el Mediterráneo, pero los grandes medios de información no prestan la misma atención que la que ponen a los trágicos naufragios que ocurren allá. Aquí se vive una tragedia humanitaria por goteo, indetenible y más silenciosa.
las víctimas, los que pierden la vida, son muertos que no hacen ruido. Desde luego, quienes se aventuran por esta zona no obedecen a un impulso suicida ni temerario, simplemente hay una economía que los expulsa contigua a una economía que los necesita. Los malos gobernantes mexicanos han tenido el cinismo de presentar como natural el destierro económico de millones de compatriotas, en lugar de preocuparse por crear empleos y dar a la población condiciones dignas de trabajo, educación, salud, vivienda. Han impulsado esta enorme migración, que aquí se convierte en una verdadera catástrofe humanitaria. Hasta les parece normal, porque es como una especie de enajenación en la que viven, que las remesas de estos trabajadores desterrados, que las remesas que envían nuestros paisanos migrantes a sus lugares de origen, se hayan convertido en una de las principales fuentes de divisas de México. De este lado de la frontera puede percibirse la hipocresía de una economía sedienta de mano de obra barata, en la que se legisla para endurecer la persecución a los migrantes, fortificar la frontera común y multiplicar las deportaciones. La verdad es que hasta ahora los gobiernos de Estados Unidos no tenían el propósito de impedir la entrada a los trabajadores extranjeros, sino de regularla a voluntad, dependiendo de la demanda de empleo. En realidad, la política migratoria de Estados Unidos ha sido una válvula para abrir o cerrar a conveniencia la llegada de fuerza de trabajo. La persecución de Donald Trump en contra de los migrantes es mera demagogia electorera. Ya le sirvió, usted tiene que reconocer, para engañar y asusar a muchos ciudadanos estadounidenses con la historia, con el cuento de que los mexicanos estaban quitando sus empleos, y ahora pretende seguir explotando esa mentira para quedarse 8 años en la Casa Blanca. Pero él sabe perfectamente, que la economía de este país, de Estados Unidos, no puede sostenerse sin trabajadores migrantes. No puede sostenerse la economía de este país sin los trabajadores migrantes, porque, por desgracia, los bajísimos salarios que reciben son en buena medida la clave de la competitividad en la agricultura, en la industria y en los servicios estadounidenses frente a la competencia de Europa y de Asia. La pretensión de construir un muro de océano a océano a lo largo de la línea fronteriza obedece pues a esta lógica hipócrita. Si llega a erigirse, ese muro no va a contener el tránsito de trabajadores
de un país a otro. Simplemente lo hará más peligroso de lo que ya es. Y por eso es claro que se trata de una idea criminal. La historia nos enseña que ninguna muralla es un factor relevante de defensa. No lo fue la de Troya ante los aqueos, ni la de Jerusalén frente a los ataques de Saladín. No lo fue ni siquiera la muralla china para prevenir las invasiones de los mongoles. No lo fue la línea Maginot construida en la frontera franco-alemana antes de la Segunda Guerra Mundial. Menos lo sería ese muro con el que amenaza Donald Trump, porque al sur de Estados Unidos no existe enemigo alguno, sino un país saqueado por malos gobernantes, por gobiernos deshonestos, corruptos, que han dejado a millones sin otra posibilidad de subsistencia que buscarse la vida en estas tierras. De modo que en su frontera sur Estados Unidos no tiene amenaza visible ni algo de qué defenderse. Y el muro de Donald Trump no tendría nada de defensivo. Sería, por el contrario, una obra opresiva como el muro de Berlín y excluyente como la enorme cerca construida por Israel para encerrar a los palestinos. Pero sería, eso sí, porque en todo esto hay mucha propaganda, mucha demagogia. Sería sobre todo una construcción propagandística para engañar a los trabajadores estadounidenses empobrecidos por el neoliberalismo y a los ciudadanos que viven temerosos por la criminalidad. De esa forma se les haría sentir que el gobierno está haciendo algo para defender sus empleos y garantizar su seguridad. Y sería también una forma, y mucho ojo con esto, porque los que llegaron ahora al gobierno de Estados Unidos, lo que más les interesa son los negocios, el business. Sería una forma de dar oportunidades para que ciertas empresas de la construcción realicen negocios astronómicos con la construcción del muro. Tenemos que cuidar, no intervenir en políticas de este país, pero desde que estuvo de presidente Franklin Delano Roosevelt, él proclamó 4 derechos fundamentales. Un derecho fundamental, la libertad de palabra. Otro derecho proclamado por Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Segundo derecho, el de la libertad de culto. Tercer derecho, que tiene que ver con lo que hacen aquí los migrantes, el derecho a vivir libres de miseria en todo el mundo. El cuarto de los
derechos humanos, el de vivir libres de temores. En ese marco, el derecho humano proclamado por Franklin Delano Roosevelt, podemos decir a los estadounidenses: mucho cuidado con la contratación de la obra del muro. No sea que se asigne la obra a una de las empresas de estos políticos recién llegados a la presidencia y al gabinete de Donald Trump. No dejo de subrayar que la posible construcción del muro de la ignominia, y esto no se puede olvidar, impediría el libre tránsito de miembros de las culturas indígenas, yaquis, pápacos y de otros pueblos. No olvidemos, son la verdad más íntima de esta región de América, dueños originarios de estas tierras limítrofes entre Sonora y Arizona. Como lo escribió nuestro gran novelista Carlos Fuentes, decía: cuando excluimos, perdemos; cuando incluimos, ganamos; y jamás reconoceremos nuestra propia humanidad si antes no la reconocemos en los demás. Rechazamos la erección de ese monumento, rechazamos la construcción del muro de la hipocresía, del muro de la crueldad, porque no queremos más familias separadas, ni queremos que se acumulen más huesos en el desierto de Arizona. Debemos vincularnos con los sectores de este gran país, de Estados Unidos, que repudian también la persecución contra los migrantes, que repudian las cercas opresivas y excluyentes, y que fueron muchos estadounidenses educados con las sabias palabras del gran poeta de este país, Robert Frost. Debo saber, decía Frost, antes de hacer un muro, qué es lo que encierro, qué se queda afuera y a quién puedo con ello hacerle daño. Así hablaba este gran poeta. Amigas y amigos de Phoenix, de Arizona, aunque estemos en una región muy dominada por el conservadurismo, por eso tenía también mucho interés en venir a Arizona, de venir aquí. No debemos dejar de recurrir a los buenos sentimientos de los pobladores de los condados del estado de Arizona. La conciencia, recordemos, se adquiere, la toma de conciencia se logra a partir de la información sobre la realidad. Por eso es muy importante el derecho a la información, y se adquiere también una mayor conciencia en momentos especiales de lucidez y de racionalidad. El ser humano no es malo por naturaleza,
si se le impulsa a la reflexión y a la empatía, actúa con inteligencia y descubre su bondad interior. Todos los seres humanos somos poseedores de conciencia con diversos niveles de desarrollo. Todos somos seres humanos con conciencia, aunque a veces domina en algunos seres humanos lo instintivo, lo irracional. No debe pensarse como sostuvieron por siglos los opresores, que solo ellos eran hombres de ciencia y conciencia, lo cual fue utilizado para tratar de legitimar infamias como el sometimiento, la sobreexplotación y la esclavitud. Está demostrado que por diversas circunstancias, condiciones de pobreza, por ignorancia, por manipulación y por otras causas, los seres humanos tardamos a veces en identificar el sentido superior de la existencia, el cual trasciende, va más allá de la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Pero nunca es tarde. Siempre es posible que de un momento a otro nuestra conciencia despierte y surja la necesidad de preguntarnos: ¿para qué quiero la vida? Y a partir de este íntimo cuestionamiento puede brotar de cada individuo lo mejor de sí mismo. Es el momento en que por alguna circunstancia, ya sea, repito, por una información recibida o una buena o mala experiencia, se produce en lo personal una especie de declaración de independencia frente a la dictadura de nuestras irracionales o inhumanos instintos, y ante las muchas mentiras que hemos aprendido como si fueran verdades. Con estas certezas debemos insistir en convencer a los estadounidenses, que están cegados por el odio contra los migrantes y que desprecian a sus semejantes sin motivo o razón, solo por prejuicios raciales, de clase, de religión o de cultura. Debemos hablar y hablar con quienes fueron engañados por Donald Trump hasta hacerlos reflexionar sobre lo inhumano que implica levantar un muro para la justicia, los derechos humanos y la fraternidad universal, y de una negación a los valores fundamentales, a los valores que sirvieron para fundar este gran país, sobre todo el valor de la libertad. No puede quedar solo como leyenda la estatua de la libertad. Tiene que seguir siendo el principio fundamental en la vida pública de Estados Unidos. Tenemos que explicar, además, que ese muro grotesco no resolverá ninguno de los problemas que pretende resolver,
aunque sí producirá mucho sufrimiento. Hemos de recordar que la paz y la tranquilidad, aquí y en México, como en cualquier otra parte del mundo, no son frutos del uso de la fuerza, sino de la justicia. La paz y la tranquilidad es fruto de la justicia. Con medidas coercitivas no se resuelve nada. No se puede enfrentar el mal sin hacer el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ni muros, ni militarizando la frontera se va a resolver el problema de la migración. ¿Cómo se debe de resolver? Atendiendo las causas, manteniendo una relación de cooperación, de amistad entre los dos pueblos, los dos gobiernos, las dos grandes naciones, y con cooperación para el desarrollo. Ustedes lo saben muy bien, los que están aquí. ¿Por qué llegar? Porque no hay oportunidades de trabajo en nuestro país, porque no ha habido crecimiento económico en los últimos 30 años. La tasa de crecimiento económico en México en promedio en 30 años ha sido del 2% anual. Pero si descontamos el aumento de la población, el resultado es cero crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay paz ni tranquilidad social. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Pues garantizar en México que haya trabajo, que haya salarios justos, que haya bienestar. Y de esa manera no se van a necesitar ni muros ni medidas coercitivas. No a las infamias de perseguir a migrantes. También hablé de este tema en El Paso. Les comento, estamos luchando en nuestro país. Ya falta poco. En 16 meses va a iniciar la transformación de México. Ahora que venir entrando, el pueblo sabe, ustedes saben bien, hace falta en nuestro país acabar con la corrupción y al mismo tiempo impulsar el desarrollo regional. Ayer hablé de eso, de que se vaya reteniendo a los trabajadores mexicanos, que se les mantenga en sus lugares de origen, que el mexicano tenga la oportunidad de trabajar, de ser feliz en donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, su cultura. Vamos a llevar a cabo muchos programas de desarrollo regional, de sur a norte, como cortinas para ir ofreciendo oportunidades. En la península de Yucatán, donde hay un gran potencial turístico, se va a desarrollar aún más toda esa región, todo lo que es el mundo de las culturas olmeca y maya. Vamos a sembrar en el sureste 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, que haya trabajo para
refinerías en el Golfo para dejar de comprar gasolina en el extranjero. Hoy en la mañana hablaba yo de eso. ¿Cómo es posible que sea más cara la gasolina en nuestro país que acá en Estados Unidos? Si en este país el salario de un trabajador es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. ¿Por qué va a costar más la gasolina si tenemos petróleo? Se vende el petróleo crudo y se compran las gasolinas, porque es el negocio que tienen los de la mafia del poder. Eso se va a terminar. Vamos a construir las refinerías. Vamos a desarrollar un corredor en el istmo de Tehuantepec. Vamos a ampliar, a mejorar los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, y en todo ese corredor se van a crear empleos. En todo el país vamos a fijar precios de garantía para los productos del campo. Ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todos los alimentos. Y ayer comentaba que la última cortina para evitar la migración por necesidad se va a construir a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera. Se van a crear una zona franca, una zona libre. Desde Tijuana a Matamoros. Vamos en esa franja de cuando menos 20 kilómetros de ancho, vamos a bajar los impuestos, el impuesto sobre la renta. Vamos a bajar el IVA al 8% y va a aumentar en la franja cuando menos al doble el salario mínimo. Estos planes los vamos a poner sobre la mesa en su momento y los queremos compartir con el gobierno de Estados Unidos, porque queremos que cambie su política persecutoria. Queremos que apuesten a la cooperación para el desarrollo. No queremos planes médicas, no queremos que nos envíen armamento, no queremos helicópteros, no queremos nada que tenga que ver con enfrentar los problemas sociales mediante el uso de la fuerza. Queremos cooperación para el desarrollo. Eso es lo que conviene a las dos naciones y a los dos pueblos. Informo a ustedes que de manera concreta nuestro movimiento llevará a cabo en el estado de Arizona las siguientes acciones. 1. Se promoverá entre la población, como ya lo expliqué, el que haya relaciones de amistad con la población estadounidense y que tengamos una comunicación fraterna, migrantes mexicanos, latinoamericanos, inmigrantes, trabajadores de todo el mundo. 2. Se formarán en todo el estado de Arizona comités cívicos y se va a distribuir el periódico Regeneración, que ya editamos en inglés y en español. Se va a distribuir este periódico en todos los condados de Arizona. 3. El comité de Morena en Sonora, el estado vecino, encabezado por Alfonso Durazo, será el responsable de llevar a cabo las tareas
de difusión, organización y defensa de migrantes. 4. Se contará, es un compromiso que hemos hecho. Tenemos que celebrar, hicimos este planteamiento de que los consulados de México, los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos, se conviertan en procuradurías de defensa de los migrantes, y ya se autorizó del presupuesto una partida con ese propósito. De todas maneras, en tanto se dan los cambios en el país, de todas maneras nosotros vamos a abrir en todas las ciudades fronterizas de Sonora oficinas de abogados para defender a migrantes. 5. Esto es muy importante. No lo había dicho, pero tenemos que hacer un frente entre todos para enfrentar el odio y esas medidas racistas y violadoras de derechos humanos. Vamos a convocar en nuestro movimiento, hay simpatizantes, militantes de todas las religiones, hay evangélicos de todas las denominaciones, hay católicos, hay también libres pensadores. Tenemos que unirnos al fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales. Esta lucha es para mejorar en lo económico y lo social, buscar el bienestar material, pero también buscar el bienestar del alma. No solo de pan pide el hombre, porque quiere fortalecer mucho más en estas circunstancias. Enfrentando el autoritarismo, necesitamos fortalecer valores espirituales. Por eso se va a convocar a un diálogo ecuménico, interreligioso, y también en el que participen libres pensadores, para unir voluntades y defender a los migrantes en estas tierras con la puesta en práctica del principio universal de la fraternidad. Tenemos que unirnos con ese propósito. Están participando muchos pastores en el movimiento, sacerdotes. El primer acto que tuvimos en Los Ángeles me acompañó, tomó la palabra, el padre Solalí, que protege de manera humana, sincera, a los migrantes. 6. El día 14 de marzo les informo. La semana próxima, martes próximo, nos vamos a entrevistar en Nueva York con el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y al día siguiente vamos a estar en Washington. Vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque vamos a presentar una denuncia contra las 2 órdenes emitidas por Donald Trump: la de construir el muro y la de perseguir a migrantes en Estados Unidos. Aprovecho para hacer un llamado a todos ustedes, estadounidenses y mexicanos, mujeres y hombres de buena voluntad, a que todos juntos suscribamos estas denuncias que presentaremos
en defensa de la justicia, la dignidad y el humanismo. Ya han firmado como 5.000 ciudadanos, abogados, integrantes de todos los sectores, religiosos, y estoy seguro que van a firmar muchos otros ciudadanos para que el miércoles 15 de marzo se presente esta denuncia formal. Lo hacemos porque desafortunadamente no han salido a enfrentar esta investida con respeto pero con firmeza Enrique Peña Nieto. A él le correspondía y al gobierno presentar la denuncia en la ONU por violación de derechos humanos, porque existe una carta de derechos humanos de la ONU que firman todos los gobiernos que se comprometen a respetar derechos humanos. Y si se están violando esos derechos humanos, el gobierno de México debió presentar esa denuncia. Pero no vamos nosotros a quedarnos callados. Por eso estamos actuando. Y hay quienes critican y dicen: es proselitismo, es por lo electoral. No, es por convicciones. Nosotros no luchamos por cargos, no luchamos por el poder, mucho menos por el dinero. Luchamos por ideales, luchamos por principios. Miren, si fuese por cargos, yo le asistí al presidente, que le hubiese yo garantizado a la mafia del poder de que no iba a cambiar nada, me hubiesen dejado pasar, no nos hubiesen robado 2 veces la presidencia de la República. Pero ¿de qué sirve llegar atado como títere para hacer pelele de lo que se ha dedicado a desgraciar a nuestro pueblo? Como llegó Calderón con un fraude, o ahora que impusieron a Peña Nieto con la compra de los votos. Así no. Cuando se llegue va a ser con autoridad moral, sin dejar trozos de dignidad en el camino para representar como lo merece nuestro pueblo, que haya un gobierno del pueblo y para el pueblo, que haya en México una auténtica, una verdadera democracia. Amigas y amigos, en nuestro querido México, muchas mujeres como ustedes, muchos hombres como ustedes de buena voluntad, estamos luchando contra ese cáncer que es la corrupción, porque creemos firmemente que si desterramos de México la corrupción, si acabamos con la corrupción, con ese mal que aqueja, que atormenta a la nación, se va a lograr el renacimiento de nuestro querido México. Tenemos la convicción que sin corrupción no habrá hambre ni pobreza. Sin corrupción no va a haber inseguridad y violencia. Si acabamos con la corrupción, como ya lo dije, ningún mexicano se va a ver obligado a abandonar su país para buscarse la vida, para mitigar su hambre y su pobreza en otras tierras. Va a haber justicia, va a haber igualdad. Mientras tanto, paisanos, no dejemos solos a los migrantes. Y me da mucho gusto que estén ustedes aquí. No hay que perder nuestra sensibilidad. Tenemos que ser siempre muy fraternos, muy humanos. No decir yo ya,
arreglé mis papeles, yo no tengo problema y le doy la espalda al que sufre. Eso no. Tenemos que ser muy fraternos, todos, estar unidos. Darle la mano a quienes por necesidad abandonan su pueblo, familia, costumbres, culturas, a quienes sin más delito que el de mitigar el hambre y la pobreza enfrentan grandes y graves humillaciones, abusos y hasta pierden la vida. Toquemos el corazón de los estadounidenses. No olvidemos eso. Tenemos que hablar mucho con los estadounidenses, convencerlos, persuadirlos. Hay que recordarles que la verdadera felicidad no reside, no es acumular bienes materiales, títulos o fama, mucho menos la felicidad es el autoritarismo, la prepotencia. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera